Vamos a hacer un repaso de lo que ha sido, estos hechos de corrupción que se han dado en los últimos años, que como recién decía Rosario, han salpicado de alguna forma, algunos lo han comprometido, algunos lo han condenado, de hecho algunos ya están cumpliendo su pena en prisión, otros están siendo requeridos por la justicia, otros están siendo investigados sobre estos hechos que se han dado en el último tiempo. Vamos a comenzar con estas placas que tenemos para presentarles a todos ustedes, que tiene que ver con este tipo de personalidades políticas que estamos hablando. El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, como ustedes ya saben, ya está condenado a 6 años de prisión. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, por más de que salvó de alguna forma ser destituido en la votación parlamentaria de la semana pasada, está siendo condenado. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el expresidente de Perú, Ollanta Humala, también el expresidente de Perú, Alan García, y también Alejandro Toledo, que de hecho se ha pedido una requisitoria para poder dar con su paradero. Se lo pidió a Estados Unidos porque por el momento está fugado de la justicia. Estos son algunos de los que, por ejemplo, han sido salpicados por la corrupción en el último tiempo. Hay más también para seguir repasando de presidentes y vicepresidentes en la región. Y aquí tenemos otros nombres más que también damos a conocer. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, el presidente actual de Brasil, Michel Temer, que va a ser investigado por la justicia cuando termine su periodo, su mandato, en 2019. El expresidente de Brasil, Lula da Silva, que de hecho ya está condenado a prisión, pero por el momento no está en prisión porque está en el proceso de apelación su fallo. La expresidenta argentina, Cristina Fernández, hoy senadora de la República Argentina, precisamente también tiene muchas causas, en alguna de ellas también ya está procesada, y el ex vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, que está siendo investigado por la justicia por irregularidades mientras fue presidente de una petrolera estatal, como lo es en este caso ANCAP en nuestro país, y que distintas irregularidades, como por ejemplo el uso de las tarjetas corporativas, llevó a que Raúl Sendic, por la presión de su propio partido en la interna, el Frente Amplio, por el fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública, presentara la renuncia allá sobre el mes de septiembre justamente de este año, y se suma a este listado de políticos, de mandatarios o de vicepresidentes que de alguna u otra manera se han visto salpicados por hechos de corrupción o delictivos, por más de que en el caso de Sendic por el momento no hay un fallo judicial al respecto, y han tenido que dejar su cargo por alguna u otra forma. Vamos a nosotros meternos ahora en lo que ocurre en Perú para comenzar, porque obviamente que a estas horas, y recién lo presentaba justamente Miguel en esta edición central, lo que dijo Alberto Fujimori desde el hospital en el cual está internado desde el pasado sábado en la noche, el tema Perú es el que sacude en estas últimas horas estos casos de corrupción. ¿Por qué? Porque, como le decíamos, la semana anterior, Pedro Pablo Kuczynski, actual presidente peruano, que está siendo investigado por sobornos, por coimas con la empresa Odebrecht brasileña, salva la destitución en el Parlamento con algunos votos nomás de diferencia, siendo muy importante el fujimorismo para eso, y ahora, justamente sobre el fin de semana, indulta, de alguna forma un indulto humanitario, como se lo llamó, a quien ha sido expresidente de los peruanos, Fujimori. Vamos a repasar de alguna forma este caso. Luego de una positiva votación que negó su destitución de la presidencia de Perú, Pedro Pablo Kuczynski finalmente aprobó el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori, quien había sido procesado con prisión desde el 2007 por delitos de abuso de derechos humanos y corrupción. La moción, que provocaría su caída por permanente incapacidad moral, necesitaba 87 votos para salir adelante, pero solo logró 79. Hubo 19 votos en contra y 21 abstenciones. Al final, le salvó la izquierda, ya que los fieles a Verónica Mendoza se negaron a votar y un grupo de 10 fujimoristas, díscolos, que decidieron abstenerse, mostrando la división entre Keiko Fujimori, la hermana mayor, que promovía la destitución, y Kenji, el menor, que se negaba a apoyarla. A la postre, esos votos favorables al presidente peruano fueron determinantes para que se diera la orden del indulto al expresidente Fujimori, internado desde el pasado sábado por la noche ante lo que los médicos denominaron una enfermedad progresiva. La decisión de Kuczynski ha dividido al país, que desde el pasado fin de semana ve como distintos sectores de la sociedad y organizaciones de derechos humanos se han manifestado contrarios a la misma. Kuczynski se mantiene en el poder, pero en Perú la justicia lo va a investigar por el caso Odebrecht. Esto en Perú, y si venimos más cerca, Nico, Brasil, Argentina, Uruguay. Y si venimos más cerca, vamos a tener parte de lo que ha sido el proceso de hechos de corrupción que recién justamente remarcábamos en esa placa, cuando veíamos a actuales mandatarios o a exmandatarios involucrados en estos temas, investigados por la justicia, algunos ya procesados, otros condenados, pero que van a tener que en algún momento cumplir sanción en prisión. Y vamos a repasar los casos que ocurren actualmente en Brasil, lo que pasa en Argentina, y de alguna forma también explicar el caso de Sendic,
¿por qué no concatenarlo con estos hechos aquí en Uruguay? En Brasil, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión en el marco del operativo Lava Jato, la gigantesca trama de corrupción que rodeó a la petrolera estatal Petrobras. El exmandatario, quien tiene otras 4 causas penales pendientes, fue hallado culpable de aceptar sobornos por $1.1 millón de la constructora OAS. Lula no irá a prisión mientras dure el proceso de apelación de su condena. En este país, varios políticos han sido procesados y otros investigados por esta causa, como también por el caso Odebrecht, que investigará al final de su periodo en el mandato en el 2019 al actual presidente Michel Temer, quien el pasado viernes anunció lo que se denominó el indulto navideño y que consiste en ampliar las categorías de prisioneros elegibles para la liberación anticipada. El principal cambio fue eliminar la exclusión anterior a todos los que cumplen condenas de más de 12 años. Bajo los nuevos lineamientos, la duración de la sentencia ya no importa y un preso solo necesita haber cumplido el 20% de la pena para calificar. El indulto favorecerá al ministro Eliseu Padilha, que es el jefe de gabinete, y a Romero Jucá, que preside el oficialista Partido Movimiento Democrático Brasileño. La medida también permitirá la pronta excarcelación del exministro Guedel Vieira Lima, preso por ocultar $16 millones en maletas guardadas en un departamento. En Argentina, en tanto, la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández tiene varias causas por las cuales se la investiga y ya ha sido procesada en algunas de ellas, como la denominada OTESUR, el complejo de viviendas Los Sauces y Dólar Futuro. Quien sí está en prisión en el penal de Ezeiza es su ex vicepresidente Amado Boudou por el delito de enriquecimiento ilícito. A su vez, varios empresarios vinculados a los gobiernos kirchneristas también han sido detenidos. Algunos cumplen sus penas en prisión, mientras otros esperan su sentencia. En nuestro país, en tanto, el ex vicepresidente de la República, Raúl Sendic, es investigado por la justicia, donde meses atrás declaró por irregularidades en el periodo que fue presidente del ente petrolero ANCAP. La renuncia del ex vice de Vázquez se dio por decisión propia y una fuerte presión en la interna del Frente Amplio, luego de conocido el fallo de la Junta de Transparencia de Ética Pública que cuestionó el uso de la tarjeta corporativa de la empresa estatal con gastos que, en algunos casos, Sendic no pudo comprobar. Y sería bueno también repasar cuáles fueron los casos más graves vinculados a esta actividad ilícita como es la corrupción, Nico. Sí, de alguna forma ya los hemos ido mencionando a lo largo de estos informes para poder aclarar la situación de algunos mandatarios en la región. Por ejemplo, el caso Odebrecht, por ejemplo, también lo que ocurrió con Petrobras, el denominado Lava Jato en Brasil, y también lo que ocurre, por ejemplo, con PDVSA, que es una situación que también puede terminar con alguna sentencia judicial importante. De hecho, Nicolás Maduro, el propio presidente venezolano, le pidió al Ministerio Público de su país que investigue sobre este tema, pero habrá que ver si él no está salpicado con esta situación. Vamos a este informe para repasar un poco los casos. La constructora brasileña que opera en al menos 27 países de América Latina y África alcanzó con la corrupción hasta 11 países con vínculos directos de altos cargos. La empresa se dedicó a pagar coimas millonarias para lograr nuevos contratos. Fue con el régimen de delación premiada que rige en Brasil que el presidente de la empresa, Marcelo Odebrecht, comenzó a señalar en 2015 a los implicados, incluidos al mandatario del país, Michel Temer. En Ecuador se ha dado hasta el momento la caída más estrepitosa del caso. Por primera vez en su historia, un vicepresidente en funciones, como el caso de Jorge Glass, fue sentenciado a prisión por corrupción por su participación en la trama de Odebrecht. El tribunal ha puntualizado además que la investigación permite configurar al menos otros 8 delitos y pide una indemnización para el Estado de $33.3 millones. El escándalo salpicó en Perú a 3 expresidentes, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. La empresa del actual presidente Pablo Kuczynski está bajo investigación por un pago de más de $782.000 por consultorías a Odebrecht. En Colombia, en tanto, las campañas del expresidente Álvaro Uribe y del actual mandatario Juan Manuel Santos también aparecieron en la lista negra de sobornos de la empresa brasileña. Otro de los casos que ha llamado la atención en el último tiempo ha sido el de la estatal petrolera de Brasil, Petrobras, que estalló en 2013 y se mantiene hasta la actualidad en investigación hasta convertirse en el de mayor dimensión conocido en la nación. La red de corrupción se dedicaba a desviar fondos públicos, a maniar contratos y pagar sobornos. En total, se apropió de forma ilegal de unos $2.000 millones solo entre los años 2004 y 2005, que fueron desviados por políticos y empresarios y luego los transferían al extranjero. Por esta causa, ha sido ya procesado con prisión el expresidente Lula da Silva. A finales del 2017, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
ordenó una investigación y reestructuración de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, denominada PDVSA. Hasta el momento, el Ministerio Público de ese país ha revelado que entre el 2011 y el 2017, la industria petrolera ha tenido pérdidas por corrupción calculadas en unos 16.9 billones de bolívares, lo que equivale a 2 veces el presupuesto de la nación de este año.